Reciban nuestros saludos, hermanos amigos, y sean bienvenidos a una programación más de este estudio del libro de Romanos que estamos llevando semana a semana a través de lo que es este medio, las redes sociales, que son un medio muy importante que Dios ha provisto para poder difundir la palabra del Señor en estos tiempos en que estamos viviendo. Le agradecemos a Dios por todo eso y a vosotros por abrir las puertas de vuestros hogares para poder entrar con la palabra del Señor. Dios les bendiga y gracias por esa apertura, esa acogida. Estamos ya avanzando en este estudio, estamos ya en el capítulo 10 del libro de Romanos. Estamos en este capítulo 10, un capítulo muy importante luego de haber visto el capítulo 9. El capítulo 9 lo hemos visto de manera bastante detallada, pues este capítulo nos ha hablado ya de lo que es la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel. Nos ha explicado muchas cosas importantes relacionadas con el pueblo de Dios, ¿no? Con las promesas de Dios acerca de Israel, ¿no? Dios no ha fallado con Israel. Dios siempre ha tenido un remanente elegido por gracia que Dios ha preservado a través de la historia, en el cual Dios ha guardado y ha hecho efectivas sus promesas. De aquí ahora, ya al final del capítulo 9, luego de haber ya hablado acerca de la salvación de Israel, pero desde el punto de vista de la soberanía de Dios, va a pasar ya a explicarnos desde el punto de vista de la responsabilidad humana, ¿no? Ya hemos visto cómo es que Dios es soberano en la salvación y preservación de su pueblo. Ahora vamos a ver cómo es que el hombre es responsable, ¿no?, de sus actos ante Dios. Es responsable de poder escuchar el mensaje, recibirlo, creerlo en su corazón para poder ser salvo. Si es que el hombre desecha ese mensaje, no escucha con fe, lamentablemente tendrá que un día rendir cuentas ante el gran juicio de Dios y ser condenado por incredulidad. El apóstol Pablo, luego de explicar la grandiosa obra de Dios preservando al remanente de Israel y lamentablemente gran parte explicando por qué gran parte del pueblo de Israel se estaba perdiendo, se está alejando totalmente de Dios y rechazan a Cristo, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué los gentiles, un pueblo que ignoraba las leyes de Dios, que no buscaba la justicia de Dios, ni la quería tampoco, pero cuando se le predica el Evangelio, cuando Cristo predica el Evangelio, cuando los apóstoles, los discípulos predican el Evangelio, ellos escuchan con fe y alcanzan a ser justificados, ser salvados por Dios. Pero ¿qué pasó con Israel, no? Ellos iban tras una ley para obtener justicia, pero no la pudieron alcanzar. No la han alcanzado hasta ahora, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí ya no menciona lo que es la elección soberana, ya no va a explicar desde la perspectiva u óptica de la soberanía de Dios, sino va a explicar por qué Israel se está perdiendo, por qué gran parte de los judíos, de los israelitas, no escuchan y se pierden en el infierno, por qué están pasando a juicio y no aceptan a Cristo. Habla directamente de la responsabilidad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no vieron la revelación de Dios, las leyes, los profetas, los ritos, las ceremonias, los sacrificios. No vieron con los ojos de la fe, ¿no? No vieron al Mesías, no vieron a Cristo cuando recibieron la ley, cuando sacrificaban un animalito para expiación del pecado. Ellos no veían a Cristo, no quisieron ver. Vinieron los profetas, Isaías, Jeremías,
los profetas del Antiguo Testamento, pero tampoco quisieron escuchar a los profetas del Antiguo Testamento. Vino Cristo mismo, tampoco quisieron escuchar el testimonio de Cristo, a pesar que Él les dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo. No quisieron escuchar. Bendito sea el Señor. Entonces hemos visto en el capítulo 9 que los primeros 29 versículos habla desde la perspectiva de la soberanía de Dios, explicando la salvación de su pueblo, la salvación de los hijos de Dios. Y ya desde el 30, versículo 30 del capítulo 9, apertura, para que en el capítulo 10, que es el tema de hoy día, estaremos hablando ya desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Bendito sea Cristo. Y pasamos ya al capítulo 10, y es el tema que iniciamos. El versículo 1, escucha atentamente lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo inicia de la misma manera que inicia el capítulo 9, ¿no? Poniendo su corazón, abriendo su corazón, poniendo en evidencia que el apóstol Pablo, que era judío, amaba a su pueblo. Era israelita, amaba a su pueblo. ¿Y él qué no haría? ¿Qué no haría para que su pueblo escuche la palabra, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas? Bendito sea el Señor, ¿no? Y él manifiesta su anhelo, ciertamente, esto es seguro, esto es sinceramente, ¿no? El anhelo de mi corazón, dice, el deseo. Y mi oración es por Israel, mi pueblo, para salvación, ¿no? A pesar de que él sabe que hay un remanente que será salvo. A pesar que él sabe que no todo Israel ha creído ni va a creer, sino que el remanente escogido, ese será salvo. Pero ahora, hablando ya como creyente, con el amor de Dios en su corazón, dice: mi oración, mi deseo, mi anhelo y mi oración es para salvación. Y es el tema que ha hablado el capítulo 9, salvación, redención, justificación. Entonces, a pesar de que hay un remanente escogido, a pesar de que hay un Dios soberano, el corazón del apóstol Pablo está para con los que no creen, con su pueblo Israel, que se salven, que conozcan a Cristo, que acepten a Cristo. Ese es el deseo y esa es la oración del apóstol Pablo, pero no solamente la oración del apóstol Pablo, es la oración de todos los que creemos en Cristo, de todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Oramos, deseamos que todo el mundo escuche el Evangelio, que todo el mundo se convierta a Cristo para salvación. Amén. Ese debe ser el deseo. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes, hijos de Dios, desear en nuestro corazón la salvación de todos, desear en nuestro corazón y orar a Dios para que sean salvos todos aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador. El versículo 2 del capítulo 10 dice así, lo siguiente: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Amén. Israel era un pueblo celoso de Dios, un pueblo que amaba a Dios sinceramente, consagrado a Dios, apasionado por las cosas de Dios sinceramente. Conocían versículos bíblicos, pero ellos no tenían el conocimiento que es revelación del Espíritu Santo, a pesar que vinieron profetas, a pesar de que Cristo mismo se reveló. Se quedaron en su entendimiento tradicional, no quisieron ir más allá, amoldaron al Mesías a lo que ellos pensaban que sería el Mesías, ¿sí? Hicieron un Mesías, un Cristo, conforme a lo que ellos entendían, y como ya tenían, como se dice, un entendimiento nacional, los judíos, los rabinos enseñaban de una manera a ese Cristo, no querían cambiar su forma de enseñar. No quisieron entender el mensaje de parte de Cristo mismo. El entendimiento verdadero no quisieron aceptarlo. No quisieron admitir que les faltaba aprender más. No quisieron admitir que estaban equivocados en interpretar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el orgullo no les dejaba aceptar su equivocación. Hermano, y eso ocurre también hoy en día, ¿no? Hay maestros cristianos de Biblia que
A veces no han conocido completamente, pero cuando alguien quiere enseñarles, no aceptan. No, si Dios no me lo revela a mí, no vale, dice. No, hermanos, tenemos que estar atentos, abiertos. ¿Para qué? Para aprender de otros cristianos nacidos de nuevo, de otros cristianos que son instrumentos de Dios. Por eso Dios levantó dones, ministerios para poder hacernos madurar, hacernos crecer en el conocimiento de Cristo. Amén. Y así es. Así vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos teniendo más luz en cuanto a las Escrituras. Pero si yo me voy a creer que todo lo sé y que Dios tiene que hablarme directamente, solamente a mí, pues puedo caer en el mismo error que cayeron los judíos, ¿no? Cristo vino, les habló las cosas claras, les explicó, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, pero no quisieron entenderlo. Por orgullo simplemente, hermano. No por falta de entendimiento, sino por orgullo. Ellos se habían acostumbrado a creer en un Mesías victorioso, en un Mesías que los liberaría no de sus pecados, sino de sus enemigos terrenales. Esa imagen tenían del Mesías. La Biblia habla de ese Mesías, sí, habla de ese Mesías. Pero también hay otros versículos de la Biblia que hablaban de un Mesías sufriente, de un Mesías que moriría por los pecados de su pueblo. Pero no lo entendían, ¿no? Isaías capítulo 53 habla del Mesías sufriente, del Mesías que muere por su pueblo. Isaías capítulo 9, capítulo 11 habla del reinado del Mesías, de ese Mesías victorioso, ese Mesías reinante. Y no entraba en su mente, no podían encajar cómo es que el Mesías que reinará eternamente va a sufrir y va a morir. ¿Y saben lo que hicieron los judíos? Al no entender esto, los rabinos judíos se encerraron en una teología, se encerraron en un entendimiento propio para ellos. Entonces anularon simplemente el capítulo 53 de Isaías. No lo pudieron sacar de la Biblia, ¿por qué? Porque era parte de lo que es la revelación de Dios. Simplemente, como no lo entendían, dejaron de enseñarlo, dejaron de memorizarlo. Entonces hubo un conocimiento recortado. Ellos no quisieron simplemente buscar la manera, pedir a Dios la forma de entenderlo. Entonces se crearon un Mesías de acuerdo a su entendimiento, a su conveniencia, ¿no? Y por eso no entendieron cuando Cristo vino. Cuando Cristo dijo que tenía que morir por los pecados de la humanidad, ¿no? Ellos no lo entendieron, porque tenían una visión recortada de lo que es el Mesías. Habían usado simplemente los versículos bíblicos que les acomodaba del Antiguo Testamento a su forma de pensar, a su teología que ellos tenían en su mente, a su entendimiento que tenían en su mente y en su corazón habían concebido. Por eso, estudiar la palabra demanda ser rigurosos, demanda conocer enteramente desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Entonces, ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento pleno. Tener celo de Dios, ser apasionado por las cosas de Dios, sin un conocimiento, eso se llama fanatismo. Y en su fanatismo muchas veces persiguieron a profetas, apedrearon a profetas, y aún al mismo Cristo lo llevaron a la muerte, lo rechazaron, porque tenían celo sin conocimiento, sin entendimiento. El mismo apóstol Pablo, quien escribe ahora Romanos, él era un hombre celoso de su religión, del judaísmo, pero así como era celoso, también era cerrado para escuchar al Mesías, para escuchar a Cristo, para escuchar la voz del Espíritu Santo, hasta que Dios tuvo que tratar personalmente con él, derribarlo por tierra, humillarlo, para que pueda aceptar al Mesías, al Cristo sufriente, al Cristo que murió por nuestros pecados, que resucitó y ahora está a la diestra de Dios el Padre. Es como Dios trató con el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Entonces Israel es un pueblo celoso, pero sin conocimiento de la verdad revelada. Gloria al Señor. Versículo 3 dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Este versículo 3 nos habla, ¿no?, que han ignorado la justicia de Dios. Este ignorado no quiere decir que no la conocieron. Lo han ignorado voluntariamente. Voluntariamente han rechazado a Cristo. Han rechazado las escrituras que hablan de Cristo, del Mesías. Las escrituras del Antiguo Testamento, que era la Biblia que tenía el pueblo judío cuando Cristo vino a la tierra. Rechazaron la enseñanza. Rechazaron
la revelación de Dios. Lo curioso es que los gentiles, que era un pueblo ignorante, un pueblo malo, un pueblo que no buscaba a Dios, tuvieron más entendimiento para abrir su corazón y recibir por fe a Cristo, al Mesías, ¿no? ¿Tuvieron mayor capacidad tal vez que los judíos? No, de ninguna manera, porque los judíos también entendieron que Jesús era el Mesías. También entendieron, pero no quisieron aceptarlo. Juan el Bautista dio testimonio del Mesías. Dijo, he ahí, este de quien dije, que viene después de mí y es antes de mí y no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesucristo. Y los enviados de los sacerdotes, de los escribas, habían venido desde Jerusalén a escuchar el testimonio de Juan. Juan dio testimonio de que Jesús era el Mesías. El Padre dio testimonio cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. Una voz del cielo se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el testimonio de que Jesús era el Cristo era evidente. No era por ignorancia, ignoraron voluntariamente que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Y lo rechazaron, lo rechazaron. Los milagros de Jesús daban cuenta de que Jesucristo era el Mesías. Las señales de Mesías se hicieron a través de Cristo, pero no quisieron saberlo. Cerraron sus ojos, cerraron sus oídos y lo condenaron a muerte. Aún más, cuando el apóstol Pablo fue puesto en prisión, dando su testimonio de conversión, lo escucha el rey Agripa, el rey de los judíos en ese tiempo. Agripa, el rey hebreo, escucha el testimonio de Pablo. Pablo le predica el plan de salvación y el rey Agripa dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero no quiso ser cristiano, rechazó a Cristo. Entendiendo el mensaje, rechazó a Cristo. Entonces, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha endurecido su corazón y no ha querido, ha ignorado voluntariamente la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y se ha quedado encerrado en su propia justicia, creyendo que no necesitan, creyendo voluntariamente que no necesitan un Mesías redentor por sus pecados, pensando que ellos cumplen la ley, pensando que todo lo han cumplido y que a través de sus sacrificios de animales ellos alcanzarán la justificación, alcanzarán el perdón de sus pecados, la perfección ante el trono de Dios, ante el juicio de Dios. Cristo mismo cuando enseñó, cuando se le acerca un joven rico, le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cristo, ¿qué le dice? ¿No? ¿Qué quieres hacer? La salvación es mucho más que hacer. Pero le dice, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Cumple los mandamientos. Tú los conoces. Y entonces el joven rico le dice, Señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿No? Ya estoy listo para irme al cielo. Ese era el pensamiento de los judíos. Ellos pensaban que estaban listos. Ellos pensaban que nada les faltaba. Ellos pensaban que cumplían todos los mandamientos. Y Jesús le dice al joven rico, solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y el joven rico se puso muy triste porque tenía muchos bienes, y los amaba, y esos bienes estaban en su corazón. No podía venderlo, darlo a los pobres y seguir a Jesús. El joven rico, a pesar que él pensaba que cumplía con todos los mandamientos, tenía en su corazón idolatría por los bienes materiales. No amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Pero así el pueblo entero, el pueblo judío israelita, pensaba que amaba a Dios, pensaba que era suficiente para justificarse a ellos mismos guardando la ley, ¿no? Bendito sea el Señor. Bien, ahora el capítulo 10, versículo 4, nos dice lo siguiente. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya finalizando esta primera parte del capítulo 10, Pablo afirma, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que el fin de la ley es Cristo. No está diciendo que la ley terminó con Cristo, por si acaso. Cuando aquí dice el fin de la ley, se refiere al propósito de la ley, a la meta de la ley, es Cristo. ¿A dónde apunta la ley? Es a Cristo.
Porque Cristo mismo afirma en el libro de Mateo que Él no vino a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpla. Gloria a Dios. Y la ley se cumplió en Cristo. Esos sacrificios de animales que anunciaban al Mesías se cumplieron con el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo el Antiguo Testamento que anunciaba al Mesías, al Cristo, se cumplió cuando Cristo vino a esta tierra. Moisés anunció de Cristo. Moisés anunció el pan del cielo, el maná en el desierto. Cristo dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. Gloria a Cristo. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Cristo es el todo. Cristo es aquel Mesías anunciado desde el Génesis, durante todas las Escrituras. Los salmos, los profetas, la ley, todo anunciaba a Cristo. Esos sacrificios que se elevaban a Dios en holocausto, se presentaban ante el Padre en el tabernáculo y en el templo, anunciaban a Cristo. El judío, el israelita, al ver la imposibilidad de cumplir la ley, debió haber clamado gracia y misericordia a través del Mesías, el Cristo representado en esos animalitos, en esas víctimas. Por eso el fin de la ley, el propósito de la ley, la meta de la ley es Cristo, para justificar a todo aquel que cree. Cristo es el fin, Cristo es el propósito de la ley. Gloria a Cristo. No es que Cristo vino a abrogar la ley, no es que Cristo vino a anular la ley, al contrario, vino a cumplirla. Bendito sea el Señor. Cristo es el fin de la ley, Cristo es el propósito de la ley, y no solamente de la ley, sino de toda la Escritura. El fin es Cristo, es llegar a Cristo, es guiar al hombre a la fe en Cristo, a través de todas las imágenes y anuncios y proclamaciones que toda la Biblia, el Antiguo Testamento, fueron acerca de Cristo. Mi querido hermano, amigo, a aquellos que tal vez están escuchando y no tienen seguridad de salvación, ¿está leyendo la Biblia con los ojos de la fe en Cristo? ¿Está viendo en cada historia bíblica a Cristo? Si es así, a buena hora. ¿Ha creído usted en Cristo como el Mesías, como el Señor y Salvador de su vida? Lo felicito si usted ha creído y le está siguiendo con esa certeza que Cristo murió por sus pecados. Y así como Él murió por nuestros pecados, Él cumplió la ley. Yo también muero con Cristo y amo esa ley y sigo a Cristo. Gloria a Dios. Si aún no tiene esa seguridad en su corazón, yo le invito en esta noche, en este día, no sé en qué momento usted está escuchando este programa, yo le invito a hacer una oración a través de la cual usted manifiesta con sus labios su fe en Cristo y le acepta como el Señor y Salvador de su vida. Reconoce que es pecador, reconoce que no puede salvarse así solo, por sí solo, y le acepta como el Señor y Salvador. Dígale así, si usted aún no tiene seguridad de ser cristiano, no tiene seguridad de haber sido perdonado, de haber sido justificado, de ser salvo, yo le invito a aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor, y pido, Señor, por aquel que está escuchando este mensaje, aquella persona que está escuchando este mensaje, Señor, y reconoce que es pecador. Te pido, Señor, que tú escuches su oración. Dígale así si usted no tiene seguridad de salvación. Dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que no puedo justificarme, no puedo salvarme, Señor. Reconozco que estoy perdido. Perdona mis pecados, Señor. Creo en Jesucristo como el Cordero de Dios que murió por mis pecados. Creo en Jesucristo como el único medio para poder alcanzar justificación, salvación. Quiero a Cristo en mi corazón. Quiero conocerle. Quiero amarle. Quiero recibir su gracia y su perdón en esta hora. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por Cristo. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, a Dios, tenga la seguridad que Cristo le ha escuchado. Tenga la seguridad que Cristo le ha perdonado. Tenga la seguridad que Cristo ha entrado en su corazón. Yo le invito a seguir perseverando en el camino de salvación. Yo le invito a seguir estudiando la palabra del Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amén.